Bueno, hoy hay otro capítulo de la historia con lo que se ha denunciado a propósito de dinero confiscado luego de operativos en bancos HSBC Río, cajas de seguridad, con la fundación del futbolista titular de estas cajas y un desvío de $2 millones. Lo que argumentó el titular de la fundación, Sergio Marchi, es que ese dinero ellos siempre lo declaraban en sus balances y que lo atesoraban desde antes de la implementación del cepo. Yo no sé si Marchi escapa para adelante o está diciendo la verdad. ¿Qué información manejas vos al respecto, David? A ver, más o menos te hago un pequeño resumen de qué es lo que pasó. Lo que se está buscando es la ruta del dinero de fútbol para todos que falta, ¿no? Hay una cantidad de plata que no se puede justificar, que la AFA no puede justificar. Por eso mismo están pasando por Comodoro Pi 3 jefes de gabinetes y empiezan a pasar los dirigentes de la Asociación del Fútbol, los que fueron presidentes, los que son presidentes y los que fueron tesoreros y el tesorero actual. Lo que sucedió es que el juzgado encontró que hay un acuerdo firmado entre la Asociación del Fútbol Argentino y esta fundación, el futbolista, que pertenece a futbolistas agremiados, 11 días después de que se firma el Acuerdo de Fútbol para Todos. El Acuerdo de Fútbol para Todos no preveía bajo ningún punto de vista este tipo de acuerdo, por lo cual ya de por sí había una irregularidad que tenía que ver con este acuerdo entre la AFA y esta fundación. Es cierto que en los balances figura la entrada de dinero previo al cepo cambiario de parte de la AFA a la fundación. Se hicieron 3 allanamientos en 3 bancos diferentes. Uno fue el HSBC, otro fue el Banco Ciudad y el tercero fue perdón. Bueno, en el Banco Ciudad no encontraron nada. En el HSBC, en el Río encontraron $650.000 y en el HSBC $1.540.000. Esa plata hoy está en manos del juzgado, quedó retenida, tuvieron que abrir cajas de seguridad, quedó en manos del juzgado, porque ahora hay que justificar el porqué de ese acuerdo, que no estaba previsto en el acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Ejecutivo Nacional. O sea, el acuerdo del fútbol para todos preveía que el Ejecutivo le derivaba plata a la Asociación del Fútbol Argentino por los derechos de la televisación del fútbol, y que el fútbol argentino esa plata la derivaba a los clubes para pagarle por los derechos, pero en ningún lugar decía que se podía llevar plata a una fundación de futbolistas agremiados, bajo ningún punto de vista. Esto es una denuncia que también formó parte Graciela Ocaña. Graciela Ocaña hace ya unos años había dicho que Grondona, antes de su muerte, cuando estaba a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino, derivaba plata del fútbol para todos a esta fundación. Lo raro de todo esto también es que la fundación tenía la plata y es una fundación, la verdad, que es bastante chiquita, su sede es bastante humilde y que la tuvo durante todo este tiempo sin hacer absolutamente nada. Claro, lo que se argumenta habitualmente es que si sos una sociedad o una ONG que no tenés fines de lucro, la guita no está retenida, la guita se está moviendo permanentemente porque tenés un fin noble para tener una ONG. Claro, pensemos que el fútbol para todos ya tiene una cantidad de años importantes y esto se firmó 11 días después y los primeros depósitos se hicieron en el 30 del 6 del 2009. ¿Con qué pretexto? ¿Cuál es la razón por la que, porque además esto sale del bolsillo de todos nosotros que somos contribuyentes, ¿qué es lo que estamos financiando nosotros acá? Es lo que no queda claro. ¿La fundación, o sea, qué hace? A ver, porque de pronto vos me decís, pobre, el loco Houseman no tiene donde vivir y le compraron un departamento o existe como la Casa del Teatro, duerme ahí, por dar un ejemplo malo. ¿Qué hace esta fundación? La fundación lo que prevé es ese tipo de ayudas escolares para los chicos de las inferiores, para que terminen la secundaria, para que terminen la primaria, para que puedan estudiar. ¿Y eso no lo tendrían que financiar los propios jugadores? Les tendrían que retener una plata por mes, pero no tiene por qué pagarlo esto el contribuyente promedio. O sea, de pronto no todos ganan lo de Tevez o de D'Alessandro, claro, pero todos hacen un aporte y de ahí entonces surge la plata para ayudar a los exjugadores o jugadores de divisionales del ascenso que están en problemas, pero tenemos que pagarlo nosotros. Además de todo lo que pagamos, también estamos financiando nosotros a exjugadores de fútbol. Pero vamos a suponer que sí, que lo deberíamos pagar nosotros. Vamos a poner que sea cierto, que lo deberíamos pagar nosotros, que está bien que apoyemos a los chicos y todo eso. En todo caso debería haber estado escrito en el acuerdo del fútbol para todos.
ni siquiera estaba previsto. El acuerdo de fútbol para todos era bastante simple, era nosotros financiamos, o sea, nosotros le damos plata a la Asociación del Fútbol Argentino, ¿para qué? Para comprarle los derechos de televisación. Con esa plata se la dan a los clubes para sanear las cuentas de los clubes. Y si sobra vamos a financiar deportes amateur. Pero en ningún lugar decía que había un acuerdo para darle fondos a una fundación que se ocupara de este tipo de cosas de los jugadores. Con lo cual, ya de por sí es irregular el movimiento de plata. Ahora hay que justificar por qué desde el 2009 a esta parte estuvo esa plata estancada en estas cajas de seguridad en estos dos bancos. Bueno, es lo que plantea la jueza Salvini de Cubría, que dice que ese dinero no tiene por qué estar ahí. Ese dinero tendría que haberse movido para fines nobles, supuestamente. Ese dinero se tendrá que haber movido para los clubes. Para los clubes. Ahora, por otro lado, es una truchada, pero a su vez es un dinero declarado, porque en muchos casos uno se acostumbra a que esta guita se vaya, ¿no? Que no quede declarada, no quede en ninguna caja de seguridad, se vaya al bolsillo de los dirigentes. Claro, es que esto lo encuentran los investigadores, en realidad los veedores que tiene que Salvini de Cubría. Sí, los 3 veedores que puso Salvini de Cubría en la AFA, claro. Lo encuentran porque empiezan a ver compra de dólares. O sea, porque el Estado les daba pesos a la Asociación del Fútbol Argentino y el fútbol argentino iba al Banco Nación, compraba dólares y empezaban a ver que movimientos que no encontraban. Compra de dólares antes del cepo, aclaramos nuevamente, David, ¿no? Sí, antes del cepo. Con lo cual, imagínate, el tipo de cambio era 3 pesos con 80, 5 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Qué época, sí. Sí, en otro momento histórico. Sí. Ahora, encuentran esos tickets de compra de dólares dentro de los balances del fútbol para todos, pero no encuentran los dólares. No encuentran que fueron para dólares. Cuando empiezan a hacer la ruta, encuentran que fueron transferidos a esta fundación. Cuando empiezan a ver dónde tiene cuenta esta fundación, ahí es donde se dictan los exhortos porque esto me parece que está bueno aclararlo. Bajo orden judicial, fueron y abrieron caja fuerte. No es que fueron y abrieron caja fuerte, no. Porque decir, no, después la gente empieza a temer que van a ir por su caja de seguridad. Claro, sí, esto es en el marco de una causa. Ahora, ¿sabés qué pasa? Y vos lo sabés mejor que nadie, David, que sos un periodista muy inquieto, que investiga y además escribiste un libro muy ilustrativo al respecto, como es la política de los goles. Aquí está todo podrido. Esta es una mancha más, ¿no?, de la manzana, porque... a ver, te lo voy a decir a lo bruto y creo que vamos a acordar. Néstor Kirchner tuvo una de sus causas nobles que después profanaba. El kirchnerismo te engañaba de esta manera. Hacía un anuncio que era muy lindo, pero después la gente o mucha gente no leía la letra chica. Entonces era, vamos a terminar con el monopolio de Clarín, la gente va a tener gratuidad en el fútbol y además vamos a sanear la finanza de los clubes. Originalmente dijo, vamos a poner 600 millones de pesos. Después... Cuando se apagó el micrófono seguía, 600 millones de pesos, 400 millones para los clubes, 200 millones para mí. Quedó claro con todo este informe que también teníamos en la cornisa de los cheques, esta modalidad por la cual los cheques que recibías estabas forzado a cambiarlos en cuevas. Y los clubes recibían cheques como adelanto de derecho de televisación a 90, 180. Y ni en pedo podían esperar porque están fundidos, entonces lo cambiaban en cuevas o avenidas o cuevas, o si no, lugares que pertenecían a las agropecuarias, que son, ¿cómo se llama?, mutuales, sí, o cooperativas que están exentas del impuesto al cheque. Entonces, de esa manera, el poder político recuperaba la guita que ponía. Una parte iba a los clubes y una parte volvía a los que supuestamente la ponían, que no eran los contribuyentes, sino integrantes del gobierno. Y ahora también hay otra parte que tiene que ver con los dirigentes del fútbol argentino, que la verdad que frente a la posibilidad cierta, porque les entraba muchísima más plata que antes, la posibilidad cierta de tratar de hacer las cosas más o menos bien, las hicieron tan mal que aparte hoy mismo salió una denuncia de la AFIP contra los clubes. Bueno, pero esta denuncia no es casual, David. A mí ya me había dicho un directivo, porque no son todos los clubes los que le deben a la AFIP. El tema es así. A mí me había dicho alguien del mundo Boca, que Boca en ese aspecto está bastante bien, que el tema sería el siguiente. Los clubes le deben a la AFA más o menos 1.100 millones de pesos. Mirá cómo lo sanearon, ¿no? Sí. La AFA tiene una deuda, semejante, pero la AFA argumenta, si yo le cobrara a los clubes no tendría deuda. El gobierno firmó un convenio provisorio con los clubes a principios de este año, donde
los clubes tenían que informar qué deuda tenían con la AFIP. No lo hicieron. Y esto es causal de rescisión de contrato. Si ahora la AFIP, y con esto completo, David, si ahora la AFIP sale a informar esto, no es casualidad, es que probablemente sea un preámbulo de alguna decisión que tome el gobierno, avalada por uno de los ítems del acuerdo que fue, les damos plata, pero ustedes tienen que informar su deuda con la AFIP. Y nunca la informaron, jamás la informaron. Es que el acuerdo original preveía esto, de decir, bueno, que después no se hizo, ¿no? Pero ustedes tienen que sanear los clubes por la plata que nosotros le damos. Ahora, si ustedes o sea, la contraparte, ¿cuál es? Yo te doy la plata, yo tengo que cumplir en darte la plata. ¿Cuál es tu contraparte? Vos tenés que cumplir en sanear el club. Si no saneás el club, estás incumpliendo el contrato. Con lo cual, desde el 2009 a esta parte, ningún club logró sanear todas sus finanzas de la manera en que el contrato lo estipulaba. Hay causal de recesión desde el día 2, digo, no es que hoy lo pueden rescindir. Claramente que es así, la denuncia no es para todos los clubes, es más, la FIP tiene cuando manda el comunicado dice hasta ahora, y apunta solamente a 3 clubes. Está Independiente, está San Lorenzo y está Gimnasia y Grima de la Plata. Lo que pasa es que Independiente... Claro, Independiente, por estas horas que está tan de moda, porque Moyano mañana lleva adelante una medida muy importante, claro, es a su vez el club que más plata le debe a la AFA. Sí, Independiente le debe más de 100 millones de pesos a la AFA, Independiente le debe a la FIP, y hay muchos otros acreedores privados, lo que pasa es que anda a cobrarle a Moyano, bajaron la cabeza. Pero el panorama en Independiente, no digo que sea exclusiva responsabilidad de Moyano, también han heredado un panorama tétrico, pero Independiente y San Lorenzo, por ejemplo, deben mucha plata. River redujo notablemente la deuda, pero todavía River le debe a la AFA 60 millones de pesos. Y ojo, porque lo que están diciendo es que en muchos casos estos clubes se quedaban con el impuesto a las ganancias, claro. O sea, se lo retenían a los jugadores, pero hacían la gran Cristóbal López. Cristóbal López, claro. Retenían, pero después no le mandaban a la FIP la plata. Más o menos, digo, es el mismo sistema. Claro. O sea, cuando iba a cobrar el sueldo, el número 9 o el arquero, al tipo le faltaba un porcentaje, un 35% del sueldo. Pero después ellos no mandaban esa plata a la FIP. Imaginemos contratos, como vos bien decías, de Tevez o de Alessandro. Hay tipos que ganan $1,5 millones, imagínate, si se quedan con el 35%, son $500.000 y no lo mandan a la FIP. Por eso, digo, en este caso, por lo menos no compraron C5N ni Radio 10, ¿no? No. Ahora, la amenaza latente de la FIP es que que pueden ir a incautar tanto bienes de los clubes como de los dirigentes. Exactamente, ahí está el tema. Y hay clubes, como por ejemplo Boca, donde tenés que avalar con tu patrimonio, por eso son más cuidadosos, porque si no también estarían en problemas. Sí, claramente. Ahora, lo cierto, volviendo a la denuncia original de la causa, es que la gente de Servini de Cubría le está empezando a poner un poquito más de ritmo. Está bien. A la causa del fútbol para todos, y tengamos en cuenta que hasta ahora, por lo que viene haciendo Servini de Cubría, llega hasta el despacho anterior al presidente, porque están 3 jefes de gabinete. Claro, Abel Medina, Aníbal Fernández y Capitanich. Y además también Mariotto está en la mira. Claro, pero digo, llega hasta el despacho anterior del presidente, no es que llega... no es que están por un pinche, son balas que pican cerca, diría el relator. Claro, lo único que te queda para arriba es el vicepresidente y el presidente. Bueno, por eso decíamos, el otro día me lo decía alguien muy importante en el contralor de toda esta historia. Esto fue muy sencillo, a Néstor se le ocurrió algo que pusiera contento al pueblo y pusiera contento su bolsillo. Todos contentos. David, te agradezco enormemente y te hago la pregunta final. ¿Vos pensás, como yo intuyo, que esta movida de que la FIP salga a reclamarle a la AFA y los clubes una deuda puede ser el preámbulo de alguna decisión que tenga que ver con un fútbol no gratuito o con un fútbol diferente a partir del segundo semestre? Digo, a nivel televisivo. Yo creo que va por 2 caminos. La intención del gobierno nacional de no poner plata en el fútbol a partir del segundo semestre es clara. Digo, Marín lo ha dicho incansables veces, de que no quieren que el gobierno nacional ponga plata. Si la ponen los privados, si licitan o se rompe el contrato, se verá. Pero ellos a partir del segundo semestre no quieren poner más plata. Y por el otro lado, esto también no es casual que sea Independiente, San Lorenzo, 2 de los clubes que están implicados, cuando se está definiendo quién va a ser el presidente de la AFA. Exactamente. Teniendo en cuenta que si la AFA tuviera que pagar todos los cheques que libra en una semana, quiebra, no quiebra porque le pasa plata al Estado Nacional,
el Estado Nacional juega fuerte también para ver Claro, quién va a en el pedirla. fondo Macri le está diciendo a Tinelli, no me olvido de lo de Scioli, y a Claro. Moyano, no me olvido del paro de mañana, ninguno de los dos va a ser presidente de la AFA. Digo, Encima, perdón, este fin de semana, Nico, para agregarle morbo a la historia, se enfrentan. Sí, señor, en la cancha San Lorenzo. ¿Juegan cuánto? ¿Sábado, domingo? ¿Cuándo juegan? Juegan el sábado. El sábado juegan San Lorenzo Independiente. En este momento se odian Moyano y Tinelli y Moyano, y sale el gobierno con esta movida que a lo mejor termina sacando a los dos de un plumazo de su pretensión de ser presidentes de la AFA, ¿no? David. Sí, por eso creo que va por esos dos caminos. Por el lado económico, es esto que vos decías, la posibilidad de que a partir del segundo semestre el fútbol para todos como existe o como lo conocemos hoy no exista más. Y por el otro camino es la definición política que tiene el Estado Nacional, el gobierno, de a ver a quién apoya o quién decide que sea el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Teniendo en cuenta esto que te decía antes, hoy el mayor proveedor de ingresos del fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino es el gobierno nacional. Claro, que ya encontró un par de empresas privadas que pondrían, según ya explicó Tinelli, mucho más dinero y que podrían multiplicar por 6 los ingresos y de paso el gobierno eximirlo de seguir agujereando más aún el déficit fiscal. Te mando un abrazo enorme, David, gracias. Un abrazo. Qué gusto charlar con David Cayón, muy bien informado, autor de Fútbol para Todos, la política de los goles. 7 de la tarde, 20 minutos.